interesante que les contaras. Okay. En 1941 vinieron de Israel, de los Tzofim, de los Boy Scouts, para reclutar muchachos, prepararlos pre-aliyah, para que tengan adiestramiento militar o semimilitar, para que vayan a Israel, que vayan a los kibutzim que están bien adiestrados. En eso, o sea, como era con la benevolencia del gobierno francés que gobernaba en aquel momento en Siria, aceptaron. Ellos reclutaron también judíos que usaban corbata azul, reclutaron musulmanes que usaban corbata negra, reclutaron católicos que usaban corbata azul. Como lo estaban haciendo tipo, para que entendamos aquí, como los cuidadores, lo llevaron para hacer una vigilancia en una reunión que habían venido unos generales alemanes le tocó a mi hermano y un compañero, le tocó estar por dentro del cine, era un salón de cine. Empezaron a hablar con un traductor que tenían intención los alemanes hacer un campo de concentración cerca de Alepo. A ver, nada más te interrumpo para aclarar. El asunto era que como estaba en 1941, la Segunda Guerra Mundial estaba en curso y por lo tanto Francia ya había sido invadida, el gobierno de Vichy era colaboracionista con los nazis y estos generales nazis llegan a Siria gracias a la relación con el gobierno francés de Vichy y entonces se reúnen en un lugar para planear matar a los judíos de Siria, ¿sí? Y ahí le toca a su hermano escuchar esto. Le tocó a mi hermano y un compañero de él que estaba con él en guardia para lo que vinieron los alemanes. Eran para reclutar y era muy cerca de Alepo, encontraron un campo para hacer el campo de concentración, para traer judíos de Siria, Líbano y Irak, concentrados como campo de concentración. Cuando salieron de la reunión, fueron directamente con el Hajam Itzhak Sheba, que era Hajam del Knis, y le platicaron esa plática, que lo que oyeron. El Hajam interrogó a mi hermano, interrogó al otro, y resulta que sí. Entonces el Hajam se puso pálido, habló con el Hajam Bashi, que era Hajam Moshe Mizrahi, le dijeron, ahorita vamos a hacer una reunión. Era más o menos media tarde, mandó el Shamash para llamar a todos los Yehudim, padres de familia, para que vengan inmediatamente al Knis. Cuando llegaron, le platicó el Hajam que hay una gezerá grande hay que decir, empezaron a decir Tehillim toda la noche. Y es más, al otro día ningún comerciante abrió su tienda, fueron todos al Knis para decir Tehillim, para anular la gezerá que iban a hacer un campo de concentración. Bueno, creo que esto es todo un episodio histórico que vale la pena que quede en la memoria de lo ocurrido con los judíos de Alepo en esos años. Ahora, afortunadamente hay que decir que los nazis no lograron su cometido de aniquilar judíos en Siria. La comunidad pues sobrevivió más o menos intacta hasta 1947-48. Es que a poco tiempo cayó el gobierno Vichy, por eso
ya no podían hacer nada, ya no tenían influencia con los franceses. Sí, sí. Y bueno, también es obvio que dentro de la mentalidad de muchos de los gobernantes árabes, toda la propaganda nazi, todo el antisemitismo nazi fue absorbido de manera muy fuerte. Hay que recordar que, por ejemplo, Amin el-Husseini, que era el líder de los árabes en Palestina, tuvo entrevistas con Hitler en donde hablaban de ese objetivo común que era acabar con los judíos. Bueno, esto es nada más un pequeño paréntesis para contextualizar. Ahora te quiero preguntar, si te fuiste a Israel y ahí te quedaste, ¿cómo fue que finalmente llegaste a México? México, como con nacionalidad siria, no nos permitían venir a México. Tuvimos que estar en Israel para hacer que nos den la nacionalidad israelí por obvio. Y con la nacionalidad israelí nos hicieron los papeles aquí en México para venir mis hermanos, mis tíos, para ser inmigrantes aquí a México. Bueno, y dime una cosa, ¿tú cómo has transmitido todo esto a tu familia? ¿Tus hijos, nietos saben tu historia, la conocen? Sí, le he platicado yo a mis hijos, mis nietos, sí le he platicado a mis primos la situación como vivíamos en Alepo, que era una denigración muy baja. Es insoportable. Hasta llegamos yo y cuando pasamos por unas tiendas que eran muy antijudíos, hasta decían: viva nuestro amo y señor Führer, Hitler, y mueran los judíos. Bueno, y ¿te quedaste con trauma de todo esto? ¿Sueñas a veces con esto? Si te quedó algún trauma por todo esto. No, bueno, no estaba yo traumado, pero ya yo creo que después de 65 años ya no queda trauma. Pues creo que por el tiempo que nos asignaron vamos a terminar ya con esta entrevista. Te agradezco mucho, la verdad que es un gran privilegio poder oír a un testigo vivencial de todo eso que ocurrió, porque pues se trata de un mundo que ha desaparecido, así como hablamos de los muchos mundos que desaparecieron con la Shoah en Europa, de tantos millones de judíos ya no están ahí, sus descendientes pues no llegaron ni siquiera a nacer. Pues también escuchar las historias que corresponden a los judíos del mundo árabe, creo que es muy importante preservarlas. Son historias que no fueron consideradas en su momento con la importancia de vida. O sea, a mí me da mucho gusto que la Knesset en Israel, a partir de 2014, hayan decidido instaurar esta fecha para conmemorar la expulsión de los judíos del mundo árabe, porque se trata de un mundo completo que desapareció. Como dijo Gastón hace un rato, el mundo judío dentro de los países árabes prácticamente ya no existe. Fue un mundo que perduró a lo largo de siglos y que finalmente, hoy por hoy, no existe más. Y creo que preservar la memoria de todo esto que fue y poder conservar las tradiciones, el sentido de identidad y todo lo que implica una cultura tan rica, la que hubo en todos estos países, en Irak, en Siria, en Líbano, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, en Argelia, y después en Irán. La expulsión de Irán fue realmente posterior a la República
islámica en el 79, pero a final de cuentas, dentro de países musulmanes, lo que queda de población judía es prácticamente ínfimo. Y afortunadamente se ha recuperado y ha renacido y se ha preservado, sobre todo en Israel, pero también en los diferentes otros lugares del mundo a donde pudieron llegar familias como la mía, como la tuya también. Gracias por su atención. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Queremos pedirle al público que aprovechemos si 2 o 3 personas quieren hacer alguna pregunta. Esther o señor Víctor Araya. ¿Alguien? Gracias por compartir su testimonio con nosotros. Me encantaría que hablara un poquito de su vida judía antes de toda la tragedia que usted en Alepo. No, por eso él, claro. Bueno, nosotros, aunque fuimos muy oprimidos, pero teníamos una vida judía, semi-libertad. Podíamos salir, pero sin gorra a la calle. Podíamos manifestar sin pronunciar que somos judíos, pero dentro de todos los males, un mal más pequeño nos respetaban. En tiempos antes del 48, nos respetaban tantitito como judíos. Pero tu vida judía, ¿qué tantas tradiciones? Siempre hemos conservado las tradiciones desde Shehitot, para degollar los animales. Allá en Alepo nunca conocíamos vacas, siempre allá comíamos carne de borrego, gallinas, pollos, y nos respetaban mucho en ese momento. Aquí. Escojan ustedes, es pleito familiar. Pleito familiar. Me gustaría saber la historia de cómo rescataron los sefarim. Aquí eran 7 sefarim, ¿no? De plata. No, hay uno ahí expuesto. Bueno, me gustaría saber esa historia, si se puede. A ver, aquí está. Sí, pero la familia. Bueno, me gustaría los sefarim, como los sefarim que los sefarim, no sé yo cómo contarte cómo salieron los sefarim, pero sí sé cómo contarte cómo salió el Keter Torah, Keter Aram Soba. El Keter Aram Soba es un libro que da indicaciones cómo se escribe un Sefer Torah, cuál es el procedimiento. Bereshit, desde la primera letra hasta la última letra, cómo se debe de escribir. Si hay en Sefer Torah, luego hay espacios, no escribe junto, sino luego hay espacios. Esas son tradiciones. Nosotros tenemos la creencia que el Keter Aram Soba, el código de Aram Soba de Alepo, tenemos toda la plena creencia que lo trajo Azra Sofer cuando regresaron del exilio de Babilonia.
hay otra pregunta. Aquí. ¿Cómo se en Alepo había varias familias con nacionalidad iraní. Y allá que tiene nacionalidad iraní no tenía tanta restricción como los nacidos allá. Hubo el señor Yaakov Faham, que era algo del Bet Knesset, y su hija trajo el código. El código Aram Sofá no es un Sefer Torah, sino es un libro de consulta, es un libro que está en biblioteca de enciclopedias. Entonces lo puso ella como cuando salían no sabían a dónde van, a qué van, sabían que tenían que emigrar. Entonces, hasta llevaban colchón y molcajete. Entonces puso dentro de una lavadora, puso el libro, puso arriba de él pepitas de sandía para disimular. Y ahí es la forma que sacaron el Keter Aram Sofá. Cuando llegaron a Israel, lo llevaron al Santuario del libro. Sí, santuario del libro. No, antes lo llevaron con el gobernante de Jerusalén. Lo llevaron con el gobernante de Jerusalén. Cuando lo vio, dijo: ¿quién soy yo para poder tener ese libro tan sagrado entre mis manos? Lo llevaron con el presidente Yitzhak Rabin y lo agradeció mucho, y la historia sigue. Pero lo estaban buscando, el servicio secreto lo estaba buscando, ¿no? Sí, sí, esa es una. Venían de noche del servicio secreto a las casas posterior del quemazón. Entraban a casas, queremos el Mashaf, queremos el libro. Buscaban abajo de camas, dentro de tumbaban, molestaban mucho a la gente, buscando el libro, el Keter Aram Sofá. Señor Víctor, tengo Acá, una bueno. pregunta. Yo he escuchado mucho a la señora, a la hija de Rabino Sarkar. No se oye. Rabino Sarkar, y ella cuenta que su papá sí sacó muchísimos libros. El Rabino Sacó. Ese no estoy enterado. ella lo cuenta muchísimo. Fue su papá y ellos vivieron ahí. Pero ellos fueron, antes de salir a la país, fueron a Beirut, que era más fácil contrabandearse hacia Beirut. Acá hay otra pregunta. ¿Qué tan religiosa era la comunidad de Alepo? Y si las mujeres usaban peluca, entonces, o se cubrían el pelo, o había una costumbre así. Era absolutamente religiosa la comunidad. Había un hajam que escribió un libro y lo mandó a Estambul para que le den certificación, le dijo: escribiste todo, pero no escribiste sobre el Lul Shabbat, profanar Shabbat. Le dijo: no, yo no tengo mente que alguien puede profanar Shabbat. Era muy religiosa. Pero entonces, ¿las mujeres usaban peluca o se cubrían? No había pelucas, pero usaban máscaras. Gracias. ¿Lo quiere? Allá. Fesela y Maguen David tienen para ustedes dos exposiciones. En las vitrinas hay objetos
prestados por miembros de esta comunidad. Esos objetos muestran su paso por Siria junto con una exposición proveniente del Jewish Sephardic Museum of New York. Y en la galería, que es por allá, tenemos la exposición de la Edad de Oro de los judíos de El Andaluz, misma que se ha presentado alrededor del mundo, gracias al Centro Sefarad de Israel de Madrid. Y esta exposición, que ya tiene un tiempo exhibiéndose, estará abierta hasta el viernes. Todas estas exposiciones son por el gran esfuerzo de Neslian Kiede Cohen y Leti Cassin del Comité de Arte y Cultura de Maguen David. Por favor, un aplauso para ellos. Finalmente, quiero decirles pues que hay una sorpresa que ya lo oyeron de antes, que el Comité de Damas de Maguen David se dio a la tarea de engalanar esta conmemoración y nos hicieron favor de cocinar la comida de nuestros ancestros. Estas comidas evocan las tradiciones de los abuelos, de los bisabuelos y de todos los antepasados que todos tuvimos, los que venimos de Siria. Y agradecemos su esfuerzo. Deseamos que en la casa de cada uno de ustedes y en la casa de cada una de las señoras del Comité de Damas esté siempre la mesa servida. Sefra Daime. Y tenemos un reconocimiento para el señor Víctor Arari y para la licenciada Esther Chabot de parte de todos nosotros. Lo entregará Iris Ariel y la señora Michal. Asimismo, queremos que por favor pase el arquitecto Maya y la señora Lili Sardiel, esposa, a dar unos reconocimientos a las señoras que nos hicieron favor con tanto esfuerzo de deleitarnos con todo lo que cocinaron. Muchas gracias y los pediremos en los próximos eventos. Señora Mili Tobatón. Si son tan amables de pararse aquí para tomarle la foto, por favor. La señora Sari Masri. Alicia Segú. Emilia Chomer. Alicia Segú. Lili Janono. Presidenta del Comité de Damas. Elena Russo. Elena Ahmad. Sofía Chayo. Illa Dayan. Alicia
Llamus. Miriam Enríquez. Linda Sidawi. Mili Catán. Emilia Llamus. Demi Husky. Demi Husky. Que cada vez huele más rico, cara. Tere Casar. Lilian Casar. Estrella Guindi. Yo no puedo. Raquel Achar. Raquel Achar. Mili Chen. Les pedimos a todos los presentes que nos den 2 minutos más. Vamos a abrir para ustedes la cena de degustación, por favor.